sin querer estar ahí escuchando una conversación, estando en la conversación, de no tener algunas herramientas para llevar adelante una contraposición. Es decir, había personas que estaban hablando sobre que una tercera persona estaba pasando un periodo depresivo, donde, bueno, venía hacía bastante tiempo así, había tomado algunas decisiones que ellos no estaban de acuerdo. Y era como la situación en la que se hablaba de la depresión era totalmente banal. Eran las típicas frases que se escuchan siempre. Está mal porque quiere, no le pone onda, no le pone ganas. Al final todas las decisiones que toma es porque en realidad no quiere tal o cual cosa. Como que creyendo saber algunas cosas que le estaban pasando a esta tercera persona que estaba pasando un periodo de depresión. Y me pareció importante porque yo en realidad escuchaba y no tuve la oportunidad por ahí de interactuar o de intervenir de una manera adecuada para que no parezca también que estás atacando a la otra persona. Vos cuando estás en una conversación, en una discusión, siempre se intenta de que sea de la manera más amable posible. Y bueno, eso fue lo que me pasó y me parece que hoy es un día súper importante porque el día de hoy es para prevenir, sensibilizar a la población acerca de esta enfermedad que afecta a 300 millones de personas en el mundo. Es un número tremendo. Es un número tremendo. Entonces, a veces nos está pasando y no lo sabemos, o lo sabemos y no sabemos cómo expresarlo, o a veces pasa esto también, ¿no? Le pasa a alguien más y puedes darle una mano a esos amigos para que puedan empatizar un poco más. La introducción está hecha para presentar la nota de la tarde. En la radio, lo invitamos a escuchar este reportaje. Le agradecemos por su tiempo a Mariano Di Comiso, él es psicólogo clínico, lo pueden encontrar en Instagram como @sic.Mariano Di Comiso. Mariano, muy buenas tardes, ¿cómo va? Gracias por atendernos, bienvenido a Aire de Santa Fe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y arranco con una corrección A de ver. la historia de mi vida, en realidad que es el apellido. A ver. Es Dico Simo. Dico Simo, ahí está. Bueno, gracias. Es la historia de tu vida, o sea, te pasó en todos lados, ¿viste? Como recién hablábamos de Emily, que tiene un apellido en francés y que obviamente lo pronuncia como se escribe, pero que en realidad la pronunciación es otra. Si la nombraría al revés, le escribirían todo mal el apellido, Totalmente. ¿no? Sí, pero bueno, es costumbre ya porque es un apellido por ahí poco común. Bueno, gracias por atendernos. Queríamos hablar de esto, ¿no? Nachi recién daba un número que es 300 millones de personas. 300 millones de personas, 300 millones de personas en el mundo padecen esto que es la depresión. Se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. Bueno, ¿qué podemos empezar a explicar de qué es la depresión en una persona? Bueno, me parece que lo primero y más importante es distinguir la depresión como tal, y que seguramente es lo que preocupa mucho cuando algún conocido o algún familiar o uno mismo está en esta situación, de lo que es la tristeza, ¿sí? De la emoción de la tristeza o del dolor. ¿Por qué debo diferenciar esto? Porque muchas veces solemos decir que alguien está deprimido cuando en realidad está triste. Claro. La tristeza en sí es una emoción que es sana, es saludable porque, bueno, nos invita a reflexionar, a pensarnos a partir de una desilusión o de algo que no hemos podido conseguir, pero en sí es un proceso sano, ¿sí? Saludable. La depresión es otra cosa. ¿Cómo la diferenciamos? Por la actitud ante la vida, ¿no? Una persona que está triste puede seguir con su vida triste. Sí. Salir, trabajar, juntarse con amigos, por ir no pasándola muy bien, pero sigue, ¿no? En cambio, la persona que está en un proceso ya o padeciendo un trastorno depresivo tiene una reacción ante la vida de renuncia. Es decir, vemos cómo se va la persona soltando, desinteresando y desapegando de todo, de los vínculos, de su vida, de su trabajo, de las cosas que le gustan, incluso de las cosas que antes le molestaban, que lo hacían reaccionar, renuncia. ¿Sí? Se desentiende. ¿Puede ser, Mariano, que eso sea muy de a poquito, que vaya pasando, o a veces pasa de un momento para el otro? Esto de ir renunciando a las cosas que nos gustan, a las personas que nos rodean o queremos. Bien, es una pregunta importante porque es lo segundo que hay que tener en cuenta esto. Fíjate que solo el 12%, según la Organización Mundial de la Salud, solo el 12% de las personas que padecen depresión
es la depresión endógena. Es decir, la persona está deprimida por un proceso interno, psíquico, del cual ni siquiera se conocen muchas veces las causas. El 88% de los otros casos, de gente que está con un trastorno de depresión, tiene que ver con una mala gestión o una gestión deficitaria del contexto, ¿sí? Del acaecer de su vida, de su proyecto de vida, de sus relaciones. Por ende, en este gran porcentaje de situaciones, es paulatino, ¿sí? Siendo a tu pregunta. Es un proceso en el que se va cayendo, ¿sí? Como un modo de ir sintiendo un fracaso, ¿sí? Ante las distintas situaciones que uno va queriendo afrontar y no puede o no encuentra los resultados que esperaba y bueno, se va entristeciendo. Nunca es repentino, por lo general, salvo en situaciones de pérdidas repentinas, ¿sí? Sí. Alguien puede caer en una depresión producto de un duelo, un accidente, la pérdida de un ser querido, o de una pareja, o de un trabajo, y no puede gestionarlo. Allí sí vamos a ver algo como más repentino, pero por lo general lleva un tiempo, ¿no? Sí, estaba pensando justamente en eso, que muchas personas después de vivir una pérdida muy grande, algo muy sorpresivo, se la suele ver, digamos, en esta situación, pero que la mayoría de las veces es el caso que nombrabas principalmente, ¿no? Es algo progresivo, es algo que se va dando, hasta a veces los que estamos alrededor nos cuesta un poco identificarlo, ¿no? Cuando ya el caso está avanzado, vemos cierta cantidad de puntos que nos llaman la atención. Si yo tengo que ponerme a pensar en cómo acompañar a esa persona, a ver, antes de hablar del acompañamiento de alguien que ya nos dijo que está pasando por este proceso y ya nos lo comunicó, si creemos que alguien está en ese proceso, ¿cuál sería la mejor manera de abordarlo para tener? Porque a veces es fuerte que alguien venga y te diga, no crees que te está pasando tal cosa, ¿por qué no vas a hacer alguna terapia, a buscar ayuda? Y hasta puede ser contraproducente también, sí, ¿no? como que se podés asustar a la persona y, bueno, a lo mejor hay alguna cosita que se pueda ir haciendo de a poquito para llegar. Sí, esto que planteas es determinante porque la arquitectura del trastorno depresivo es tan delicada que muchas veces en el intento de ayudar, lo que hacemos los familiares, los amigos, es empujar más al paciente o hundirlo más, como si yo le dijese que cuando un auto está empantanado, ¿sí? Tendemos a querer acelerar para salir, y lo que hacemos es hundirnos más, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que muchas veces el empuje con el cual queremos sacar a la persona adelante, con la mejor intención y con la voluntad, muchas veces lo cristaliza esta posición depresiva que es, como dijimos, la renuncia, la queja permanente, el lamento. Y quien intente ayudar de manera frontal a un depresivo, por lo general termina frustrándose, porque con lo que se encuentra es con los 1000 motivos por los cuales esa persona le va a decir que no. Claro. No puedo, no quiero, o sí, pero no, pero tal cosa. Entonces, no es tan fácil definir a priori cuál es la manera única o general de poder ayudar a alguien que pasa por esta situación, porque hay que entender cuál es la situación primero. ¿Sí? Pero sí, en general, decir que lo ideal es un acompañamiento terapéutico, un tratamiento psicológico, porque acá entramos en otro tema. Estamos últimamente muy medicalizados. ¿Sí? Claro. Cuando se habla de depresión, automáticamente se busca que tenga una solución rápida. Una solución con medicinas. Exacto, porque incluso estamos cayendo en el error de conceptualizar la psiquis desde lo químico. Fíjense que ya casi no se habla de depresión, se empieza a hablar de déficit de la serotonina, o cuando hablamos del placer, ahora se escucha mucho la adicción a la dopamina. Y el peligro de esto es que si conceptualizamos desde lo químico, tendemos a creer que la solución está en lo químico. Y si decimos que solo el 12% de los casos de depresión son endógenos, lo que nos está queriendo decir que el otro 88% son situaciones que hay que modificar, posibilidades de la persona que hay que ir modificando, y que no quiere decir que no requieran de medicación.
Lo que quiere decir es que la medicación puede ser un complemento, Sí. ¿sí? Pero es importante el tratamiento terapéutico, psicológico, e incluso diría que la mayoría de las veces termina en un tratamiento familiar. Ajá. Justamente por esto que decían, que en el intento de ayudar, en el intento de a veces de querer sacar a la persona adelante, la empujamos más hacia el fondo. Claro. Y a veces es importante una intervención con la red, ¿sí? Que son en definitiva los que tienen la voluntad de cambio, porque no es el paciente al comienzo. Claro, Y también o sea, destacar la importancia de que intervenga un profesional, porque muchas veces terminamos, viste, autodiagnosticándonos y diciendo, no, estoy deprimida, estoy depresiva o tal, no, está deprimido, y la verdad que no es así, tiene que haber un profesional, hay señales inequívocas de que esto está pasando y obviamente es muy importante, ¿no? Sí. La mirada de un profesional que Claro. te diga, che, ¿te está pasando esto? Bueno, no sé realmente cómo se maneja, si se le dice al paciente, si no se le dice, en qué momento del tratamiento, pero bueno, importante la intervención de un profesional siempre, ¿no? Sí, sí, porque tiene que ver justamente con el diagnóstico. Ujú. Es decir, es importante hacer un diagnóstico. Ujú. Para no caer en esto que decimos de que uno se siente triste y cree que está depresivo, Claro. o se siente ansioso y cree que está sufriendo un ataque de pánico. Ujú. Y hacer un diagnóstico diferencial es importante porque es lo que va a determinar la herramienta con la que uno va a proceder, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Mariano, hablar de cura es hablar equivocadamente. Digo, esto es un tratamiento que por allí la persona que hoy sufre depresión o sufrió, hablar en pasado, por ejemplo, sufrió depresión, ahora no la tiene más. Es un tratamiento que lo debe acompañar, no sé si de por vida, pero sí durante mucho tiempo. Bien, desde la perspectiva con la que yo trabajo, que es el enfoque de la terapia estratégica, la depresión no es una patología, Claro. sino un trastorno producto del fracaso, ¿sí? de una gestión o de la perpetuación de alguna patología. Por Ujú. ejemplo, una persona con ataques de pánico que no prospera en el tratamiento de su problema, se va aislando, por ejemplo, de la gente, de sus relaciones, del mundo, por el miedo a tener un ataque de pánico, ¿no? Estoy dando un ejemplo Sí, solamente. sí. Ujú. Se va aislando, va dejando de hacer cosas, va dejando de conectarse con las cosas que le gustan, y en un momento determinado se puede encontrar pasando por un trastorno depresivo. Entonces, de lo que se trata es de, por lo general, acompañar a la persona para que pueda gestionar esta situación, pero inmediatamente que la persona ha podido dar algunos pasos de mejoría, hay que ir y abordar el Ujú. problema o la situación que la llevó a esta situación. Ujú. ¿Sí? Un duelo que no fue realizado, a veces un trastorno obsesivo compulsivo que la persona no puede resolver y lo va sumiendo cada vez más en sí mismo, en una actitud de renuncia ante la vida porque no puede Sí. gestionar nada, un estrés postraumático. Pero sí desde como yo lo veo, es un trastorno que tiene cura, Ujú. tiene un tratamiento posible que hace que la persona salga adelante. Mariano, recién dijiste esto que, bueno, me abre la cabeza y digo, decías que es una persona que por allí ya está totalmente alejada de la vida, que su decisión es estar enojada con la vida por lo que está pasando, atravesando, y por ahí quizás esa persona, digo, no quiere ayuda al profesional. ¿Cómo alguien alrededor del círculo íntimo puede hablar o con esta persona o con algún profesional para darle quizás esa ayuda que necesita? ¿Cómo puede hacer alguien que no lo está padeciendo, pero que está viendo a alguien muy cercano que lo está padeciendo y lo está notando? Sí, es cierto esto que decís porque muchas veces el paciente no llega por propia Por motus voluntad, propio, digamos, claro. o inquietud, sino porque realmente se ve rodeado, ¿no? Los familiares se preocupan mucho, obviamente, y se ve rodeado y terminan a veces accediendo sin mucha confianza incluso, o expectativas en la terapia. En general, esto que voy a decir sé que puede ser un poco controversial, ¿no? Pero tanto en la terapia como en el trato de los familiares, la persona
tiene un trastorno depresivo reacciona mejor Ujú. a las imposiciones, ¿sí?, concretas, firmes, que a la ternura o al intento de persuasión. Es decir, un poco tienen que ser tomados, ¿sí?, prácticamente y llevados a Sí, la terapia, ¿no? Porque en el intento de persuasión siempre el que termina enojado es la persona que lo Sí. porque te porque son muy Te frustra. desgastantes. sentís que te falla, porque vos le decís, te promete que va a ir y no está yendo. En cambio, cuando le sacás el turno y lo llevás a la puerta, pareciera algo súper más violento o más duro, pero termina teniendo más efecto que esa promesa incumplida, tal vez, ¿o no, Mariano? Hay veces en donde las intervenciones tienen que ser, digamos, de carácter, son intervenciones firmes o directivas, se le llama. Lo mismo que el tema de la medicación. Es un trastorno que, más allá de que la gente por lo general se medica y nada más, y eso por ahí es complicado, también es cierto que a veces con el tratamiento psicológico solamente no alcanza, y es importante el empuje, ¿sí?, Ujú. de una medicación. Y a veces se debe imponer, porque hay gente que no quiere, hay gente que no quiere medicarse. Y hasta me pongo en el Hay lugar veces que no hay otra opción, sobre todo porque no nos olvidemos que los trastornos depresivos están asociados a las causas de suicidio. Claro. Eso te iba a consultar, hablando un poco de señales, de decir, ¿siempre hay señales o nosotros no las vemos? No sé, se me ocurren las personas famosas que por ahí se suicidan y dicen, mira, no No hubo Nunca señal. nos dimos cuenta. no parecía que estaba deprimido. Un día no. antes dio un recital y no se ¿Qué- notaba. claro, ¿qué pasa en esos Hacía casos? su vida normal, muchas de las frases. Bien, bueno, no podemos generalizar respecto a si siempre hay señales o nunca hay señales, Ujú. porque no estoy en condiciones de decir que siempre va a haber señales. Puede haber alguien que repentinamente se suicida, a veces por un impulso, ¿no? Ahora, lo que sí es importante saber que cuando hay señales, y esto voy a algo que dijeron al comienzo en la presentación, cuando hay señales hay que tomarlas muy en serio. Ujú. Porque muchas veces caemos en esto de, no, quiere llamar la atención. Por ejemplo, cuando plantean alguna idea suicida o no quisiera vivir más. Hay señales, ¿no? O este mundo no es para mí, o a veces pienso que si no existiría todos estarían mejor sin mí. Son señales claras de alguien que está pensando en su propia muerte. Y eso debe ser tomado a la letra. No podemos jugar con esto. Y ahí sí es inmediatamente buscar una internación, te diría, a los familiares. Cuando alguien plantea una idea de este tipo, hay que inmediatamente plantear una internación. Ujú. Es muy delicado. Y si la persona estaba exagerando, bueno, se tendrá que responsabilizar ante su familia de esta exageración o de esto que hacía como manipulando. Ujú. Pero si no, le salvamos la vida. Ujú. Sí, Eh, sí. respecto. O no, porque a veces las personas son internadas y luego en alguna situación salen y nunca podemos llegar a evitar del todo esta decisión tan personal, ¿no?, que es Tal la del cual. suicidio. Pero hay que tomarlo muy en serio. Mariano, estaba leyendo un artículo de argentina.gov.ar del gobierno. Habla de que es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. En los jóvenes termina afectando y mucho a llegar a tomar la decisión del suicidio, ¿no? Sí, sí, la adolescencia es una etapa de mucha vulnerabilidad por todo lo que significa para ellos las relaciones con los pares, ¿sí? Y cómo ellos van todavía teniendo que madurar muchos aspectos de su vida, de su estructura psíquica, y es una etapa todavía de bastante impulsividad. ¿Sí? Entonces el adolescente, la adolescencia, hasta que termine la adolescencia o la edad madura, a los 29 años, y luego, después de los 60 años, cuando la persona se concluye o va concluyendo su etapa laboral, son las franjas etarias de mayor riesgo. Ujú.
Uh-huh. Mariano, la verdad que bueno, fuiste muy claro en los conceptos y queremos agradecerte en este día tan importante, día para concientizar y por dar herramientas, sobre todo, ¿no? Para aquellos, imagino mucha gente escuchando radio que hoy, o escuchando la radio, viéndonos, escuchándote atentamente y tratando tratar de prestar atención en estas situaciones que son tan complejas y delicadas para la sociedad. Así que gracias por tu tiempo, de verdad. Tomo algo para cerrar que dijo Mariano, que es que a veces cuando no tenemos las herramientas, como dijo él, como familiares, como amigos, como personas que orbitamos a alguien que creemos que está en depresión, hacer terapia a nosotros nos puede ayudar muchísimo para saber cómo abordar a esa persona, ¿no? Sí. Así que bueno, como dijo él, si la red también está en la misma sintonía de hacer terapia y saber cómo hacerlo, tal vez sirva mucho más. Sí, bueno, me despido, pero aclaro también, sí, se llama terapia indirecta. Muchas veces ayuda. Ayuda porque si logramos que la red pueda cambiar algunos aspectos vinculares con la persona depresiva, puede funcionar, puede ayudar. Puede ayudar. Una ayuda. Sí. Y bueno, desde ya el agradecido soy yo a ustedes por contar con la posibilidad para que yo pueda expresar desde mi lugar lo que entiendo del tema. Te podemos seguir en redes también, lo tenemos al Instagram allí en el Zócalo, pero es psiquic.Mariano Di Cosimo, lo digo bien ahora. Mariano Di Cosimo, lo pueden buscar así en Instagram. Gracias, Mariano. A ustedes, que anden bien. Un placer, un gustazo. Mariano Di Cosimo, psicólogo clínico, dialogando con nosotros hoy en el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Estas noticias que escuchaste y toda la info actualizada, encontralas en nuestro portal airedigital.com.